comenzar rápido. Juan 2, 1 al 4. Gracias, ahora está corriendo el reloj. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y también fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Dios, gracias, porque la hora ya llegó. Y ahora tú estás haciendo grandes cosas en medio de tu pueblo. Tú haces grandes cosas en tu iglesia. Y este día no es la excepción. Nos entregamos a ti con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Nos entregamos para que tú transformes hoy, Señor Jesús, lo que sea que necesite ser transformado en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Así que estamos en este episodio muy conocido que son las bodas de Caná de Galilea. En el Evangelio de Juan registra solo 7 milagros. El Evangelio de Juan al final dice que muchas cosas hizo Jesús, tantas que si decidiéramos ponerlas por escrito no cabrían en los libros. Y mi pregunta es: Juan, ¿por qué solo registraste entonces 7? Pero cada uno de los milagros que Juan decide registrar tiene un significado y una profundidad más allá de lo que el milagro en sí nos indica. Entonces, aquí 2 elementos brotan en la narrativa: una boda y una crisis. No son 2 palabras que se lleven. Quizás estás pensando: bueno, mi boda sí fue así. No se cree. No son 2 palabras que normalmente las encontremos en el mismo paquete. Parecen ser términos contradictorios. Todo el bien, todo lo que se da en el contexto de una boda nos da más bien un sentido de plenitud, un sentido de que nada falta, un sentido de que estamos rebosando. No sabes qué, pero estás rebosando de gozo, de alegría, de amor. Ese es el ambiente de una boda. Y no escuchas de crisis en medio de las bodas, pese a que pueda haber algunas carencias. Siempre hay abundancia de algo. Sin embargo, realmente había una crisis. Había un dicho rabínico de la época que decía: sin vino no puede haber alegría. Y no es que la gente fuera muy borracha, es que parte de la hospitalidad de Medio Oriente era que siempre hubiera bastante de todo en los festejos, y era que no había agua potable para consumir. Entonces el vino, que por cierto estaba entremezclado con agua para que no pegara y para que se pudiera estar consumiendo, entonces el vino era un recurso indispensable. Eso es lo que caracteriza las crisis. No que haya falta de algo, sino que en una crisis falta aquello que es necesario o indispensable. Por eso en esta escena hablamos de una boda y una crisis. Por eso María, la mamá de Jesús, llega con él diciéndole: hijo, no hay vino. Y la respuesta de Jesús creo que borra cualquier lugar a dudas acerca de si María es intercesora, acerca de si ella tiene autoridad sobre su hijo. No es una respuesta maleducada, pero sí pone en perspectiva algo. Él iba a hacer a partir de ese momento solo aquellas cosas que el Padre le ordenara. Estamos en Juan 2 y Jesús está diciendo: no ha llegado mi hora. Pero llegamos a Juan 17 que vimos hace 3 semanas y lo primero que dice Jesús es: Padre, mi hora ha llegado. Es porque no hablamos del inicio del ministerio de Jesús, hablamos de su glorificación como Mesías. Esa era
la hora que no había llegado en ese momento. Quizás María, sabiendo que había algo sobrenatural en su hijo, dice: ayúdales de alguna forma. Qué hermoso que ellos pudieron invitar a Jesús a esta celebración. Y qué hermoso que aún en medio de una crisis Jesús estaba presente en ese lugar. Realmente hay un significado muy profundo en este milagro. Entonces quiero que lo leamos rápido y luego podamos empezar a ver algunos pedacitos. Entonces, avanzamos la historia. Creo que muchos la conocen, pero si no es así, vamos a repasarla de nuevo. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. De esta manera también vemos que Jesús no se negó. Simple y sencillamente no entendía por qué su mamá le estaba poniendo esta tarea de mostrar su gloria como Mesías de una forma abierta cuando todavía no llegaba su hora. Entonces hagan todo lo que él les diga. Y había ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Vamos a hablar de que cada tinaja tenía 75 a 113 litros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo, y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: ojo con este versículo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Versículo 11 nos da otra lectura clave. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Primero tenemos que distinguir algo. Esto no es un milagro como cualquier otro. Esto es una señal. Y una señal es un milagro con significado. Es un milagro cuya hechura apunta hacia una realidad futura y más excelente. Apunta a una realidad que está caracterizada por la obra mesiánica de Cristo. Cuando hablamos de Cristo como Mesías, hablamos verdaderamente de un Salvador, un Redentor y un líder sobrenatural para su pueblo. Entonces, esta señal apunta a que hay algo mucho más profundo sucediendo, más allá de una simple conversión de agua en vino. Dice William Barclay, el comentarista: estos milagros tenían el diseño de mostrar que Jesús era verdaderamente el Cristo. Al llevar a cabo este milagro manifestó su gloria, reveló a los hombres que Él era verdaderamente Dios manifestado en carne. Y sus discípulos creyeron en Él. En cierto sentido ya lo habían hecho, pero ahora su fe se vio fortalecida y confiaron más plenamente en Él. De hecho, todo el libro de Juan está diseñado para que tú y yo abrevemos de esa realidad y nos clavemos en una sola idea. Jesucristo no fue solamente un maestro de moral. Jesucristo era Dios encarnado. Juan 20:30 dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes los lectores del Evangelio de Juan, crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí viene el regalo más hermoso: para que al creer tengan vida en su nombre. Vida en su nombre. Entonces, estas señales que apuntan a una realidad más excelente no solamente están hechas para asombrarnos, sino para inyectarnos e infundir algo en nuestro corazón más allá de la realidad que predomina en nuestras vidas.
Y la pregunta que nos estamos haciendo entonces, ¿qué significa este milagro? ¿A cuál realidad apunta y cómo nos ayuda a creer en él? Esa es la respuesta que vamos a responder esta mañana. Como lo dijimos al principio, el vino es un símbolo constante de alegría. El vino es un símbolo en el cual siempre Dios hace descansar una apariencia de bienestar o una apariencia de que algo está mal en un lugar. Veamos Jeremías 48:33. El gozo y la alegría desaparecieron de la fructífera Moab. Los lagares no producen vino. Nadie pisa las uvas dando gritos de alegría. Hay gritos, sí, pero no de alegría. Repito la idea inicial. Toda crisis se caracteriza por la ausencia de uno o varios elementos importantes. Pero una crisis verdadera se da cuando aquello que es necesario e indispensable no lo encuentras en ningún lado. Y cuando digo no lo encuentras, me refiero a que normalmente las familias de la época se gastaban todo lo que tenían en estas celebraciones. Y si de pronto llegaron Jesús y 5 discípulos más, pues en una familia limitada de sus recursos, esto genera un caos. Por fortuna el invitado de honor era Dios. Y cuando los recursos empezaron a faltar, entonces fueron directamente a Él para que Él proveyera lo que era necesario. La falta de vino era algo grave, no solamente se veía como una descortesía. La falta de vino podía acarrear problemas en las familias. El novio era el responsable de allegar el vino a la celebración. Por eso el maestresala o el mayordomo al que le dan los cántaros le llama al novio y le dice: oye, qué buen vino te guardaste para el final. Era su responsabilidad. Entonces esto era algo grave. ¿Qué significa entonces para nosotros la falta de vino? Significa que en varios momentos de nuestra vida funcionamos en base a un recurso limitado que nosotros podemos producir. Y este recurso se llama la alegría. ¿Cuánta alegría podemos producir? Pues únicamente aquella que las circunstancias nos permitan producir. Únicamente aquella que el corazón nos permita producir. Y si las circunstancias no se acomodan, y si el corazón no está pasando su mejor temporada, entonces no hay alegría. Y podemos buscar formas mecanizadas, formas legítimas o no legítimas de producir alegría. Pero el caso es que mientras tú y yo estemos detrás de la provisión de la alegría, nunca la vamos a armar. Esta es un recurso limitado. ¿Por qué? Porque al igual que en esa celebración, el gozo es responsabilidad del novio. Porque al igual que en esa celebración, en nuestra vida vamos a distinguir momentos del vino ordinario de la alegría y momentos del vino bueno, del gozo del Espíritu Santo. Que son dos cosas brutalmente diferentes, totalmente contrastantes. Porque el gozo viene de Dios. La alegría viene de las circunstancias. La alegría viene del entorno. Pero viene etiquetada desde aquí mismo, desde esta tierra, de lo que el mundo puede aportarnos o de lo que nosotros podemos generar. El gozo, sí o sí, es un fruto del Espíritu. Eso viene etiquetado y enviado a nuestro corazón directamente desde el cielo. Al gozo no le importan las circunstancias. El gozo es una fortaleza que rodea nuestra vida, se acomode las circunstancias o no se acomode, se acomode el corazón
o no se acomode la temporada, se acomode el matrimonio, los hijos, se acomode la economía o no se acomode, el gozo es estático. El gozo viene en bloque porque lo manda Dios mismo, porque lo produce el Espíritu Santo mismo. Pero hay momentos donde estamos acostumbrados a vivir a base de pura alegría. Y la alegría se acaba. Y quizás no necesitamos ir muy atrás en nuestra memoria para identificar un momento en el que se acabó el vino. Los síntomas son claros. Hay apatía, hay descontento, hay amargura, hay cinismo. Toda clase de sentimientos que te empiezan a acompañar todos los días y te empiezan a decir que en tu vida se acabó el vino. Se acabó el vino que tú produces. Se acabó el vino que producen las circunstancias. Vamos cosechando triunfos y vamos cosechando elementos en nuestra vida que nos producen vino. Pero el vino que nosotros producimos sí o sí o sí siempre se acaba en el peor momento. Cuando más lo necesitas dices, por fortuna tengo un cuentonón en el bar. Por fortuna mi esposa es bien comprensivo y por fortuna mis hijos. Toda la alegría que nosotros podemos intentar producir tiene fecha de caducidad. Perdemos energía, sentido. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué? Estás frío, estás seco, pero no te importa, porque se acaba el vino y no es necesariamente como que tu vida se acabe. Nos acomodamos a que el vino se haya acabado. Y por eso las caras largas, y por eso las respuestas sarcásticas, y por eso este sentimiento donde no hay nada nuevo debajo del sol. Nada nos puede sorprender. Dios no nos puede bendecir. Es otro canto, es otro domingo, es otra comida, es otra salida, es un sticker en el carro y nada más, porque se acabó el vino. Y cuando se acaba el vino, la triste realidad empieza a emerger, porque no podemos nosotros mismos sin el vino. No sé si recuerdan un cantito que se llamaba Cara de Limón. ¿Se acuerdan de ese? Cara de limón nunca se gozaba, cara de limón nunca se gozó, cara de limón. No, hombre, nadie se acuerda. Ahorita me amenicé esta mañana con él. Me levanté y me acordé de él. Cara de limón. Póngalo en sus fiestas, está muy interesante. Póngalo en sus devocionales para que reflexione. Porque la iglesia, la identidad de la iglesia es estar gozosos. Cuando Pablo se despide de los tesalonicenses, les da varias instrucciones. En Primera de Tesalonicenses 5, hacia el final, encuentras instrucciones tan importantes como el animar a los débiles, el exhortar a las personas, el ser pacientes con todos. Encuentras instrucciones fundamentales como no pagues mal por mal, instrucciones como ora sin cesar, instrucciones como no apagues al espíritu con E mayúscula. Y ahí, veladitamente, Pablo le dice a los tesalonicenses, estén siempre gozosos. 1 Tesalonicenses 5:16. Estén siempre gozosos. ¿Cómo se atreve Pablo? ¿Cómo se atreve Pablo a darle esa indicación a una iglesia a la que en el primer capítulo de su carta le dice, recibieron al Espíritu Santo en medio de tanta tribulación? ¿Cómo se atreve Pablo a decirles, estén siempre gozosos, cuando es imposible en términos humanos estar siempre gozosos?
es porque el gozo no lo iban a producir ellos. Es porque el orar sin cesar, el no apagar al espíritu, entre otras muchas prácticas de nuestra vida, es lo que mantiene el vino en su lugar. Es lo que mantiene nuestra vida accediendo al mejor vino. Pero hay momentos en nuestra vida en donde nosotros echamos a perder el vino. Dios está poniendo delante de nosotros su vino bueno y hay cosas que lo echan a perder. Pregúntale a David, Salmo 51:11. David le había parecido divertido matar a uno de sus generales y acostarse con su mujer. Sí, porque eso pasa. Cuando no tienes gozo, estás en el palacio en lugar de estar peleando la batalla. Estás descansando cuando tendrías que estar trabajando. Estás mirando en la dirección incorrecta cuando David debería estar tocando el arpa, a lo menos. Cuando David debería estar postrado, orando porque su ejército prevaleciera en la batalla. Cuando David, siendo un hombre de guerra, debería estar en el frente de batalla. No, él estaba en el palacio. Porque se acaba el vino. Pero en el acabarse la alegría temporal, David se echa también un gozo más importante. Y por eso, en medio del quebranto, donde David le suplicaba a Dios que se regocijen los huesos que has quebrantado, no es poca cosa, no es poca cosa. También le dice: no me eches de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Perder el gozo de la salvación es una de las cosas más tristes que nos puede suceder. Perder el gozo de la salvación implica porque una reunión extraordinaria se puede convertir en algo ordinario. Otra vez, otro domingo, otros 4 cantos, otros tantos minutos de prédica. Me echo un cafecito, saludo a alguien, nada más. ¿Tú crees que la salvación es algo ordinario? ¿Tú crees que la posibilidad que Dios abrió para que nosotros estemos hoy aquí y nos vayamos el resto de la semana es algo ordinario? Pues es que parece ordinario. Parece ordinario cuando se pierde el gozo de la salvación. Parece ordinario cuando se acabó la alegría y nosotros mismos damos pie a que el mayor gozo empiece a perder. Porque tal como David le hemos dado lugar al pecado en nuestra vida. Y puede ser algo que tú provocaste o puede ser algo a lo que simplemente no supiste reaccionar. Porque a veces las circunstancias nos ponen verdaderas pruebas difíciles. Pero en lugar de buscar el gozo de Dios para resistirlo, en lugar de buscar el buen vino, no, yo me encargo de producir mi propio vino. Yo me encargo de salir de esta crisis. Pues aquí tiene, yo mera. A mí no me van a ver la cara. Yo produzco mi propio gozo. Yo me voy a levantar, le voy a dar la cara a el mundo, se me mete el espíritu de Lupita D'Alessio y voy a decir: hoy voy a cambiar. Pero se acaba, porque esa fortaleza no resiste los embates de la vida. David se encuentra arrinconado, ni todo su palacio, ni todo su poder, ni nada le ha devuelto. Se metió con su relación con Dios. ¿Sí? Cuando está procesando la situación, él se da cuenta de que no pecó contra Betsabé. Y Urías, sí lo hizo, pero hay algo en lo más profundo que se quebrantó. Y David le dice a Dios: contra ti y contra ti solo he pecado.
Hay momentos donde damos lugar a eso o simple y sencillamente nuestra reacción es pecaminosa. Hay momentos donde el gozo se va porque un estilo de vida apresurado, un estilo de vida lleno de quehaceres y lleno de aceleración, si ya de por sí estábamos lejos, ahora se suma para no permitirnos acercar. Y por eso dice Jesús: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Juan 15:11. ¿Y de qué cosas nos habló Jesús? 11 versículos atrás hay una frase clave: permanezcan en mí. Permanecer. El nombre de esta aventura se llama permanecer. El nombre del juego se llama permanecer. ¿Cómo permanezco? A través del gozo. ¿Cómo permanezco? Cuando sé que apartado de Él no puedo hacer nada. Este poema que escribió Ruth Barton es muy ilustrativo de lo que produce un estilo de vida acelerado a nuestro gozo. Santo, hay algo que quiero decirte, pero ha habido cosas que hacer, cuentas por pagar, arreglos por hacer, reuniones que atender, amigos que entretener, ropa por lavar. Y olvidé lo que quería decirte. Y sobre todo se me olvida lo que soy o por qué estoy aquí. La prisa, el pecado. A veces ponemos atención, palabras de personas que no deberíamos poner tanta atención. Y nos sucede como a la iglesia de Gálatas. Pablo había estado entre ellos y había visto un fruto entre ellos. Luego les tiene que mandar una carta y decirles: ¿qué les pasó? O sea, ¿por qué se volvieron a la ley? ¿Por qué se volvieron a cosas que no les había predicado? Y no era un asunto de doctrina, no era un asunto de celo ministerial de Pablo. Había un asunto que estaba haciendo tropezar a la iglesia. Y primero les dice: ustedes corrían también, ¿quién les estorbó? Pero en el versículo 15 del capítulo 4, creo que no se los pasé a los muchachos, dice: ¿dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. Pero ¿sabes qué pasó? Se acabó el vino. Se acabó el vino, y cuando se acabó el vino ellos fueron a conseguirlo en otro lado. Pues ¿qué hay que hacer? No, pues ¿saben qué? Pues como Pablo no ha venido, no, pues yo creo que hay que circuncidarnos otra vez y volvernos al judaísmo. Sí somos gentiles, pero vamos a hacer todo este rito otra vez porque no hay una identidad arraigada en el evangelio. Porque el Espíritu a ellos les dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, todo lo que ya conocemos en el capítulo 5, 22, 23. A estos mismos les tiene que recordar Pablo de dónde viene el gozo. Y sabes que la iglesia cristiana, nosotros de una rama pentecostal, somos muy dados a andar buscando estas cositas. Es que no siento la presencia. O a tocar el chofar, a ver si así. Es que no siento la presencia. Es que voy a buscar otras formas, ¿no? A ver qué hacemos. Prendemos incienso aquí en la casa. Vamos a buscar, ¿no? Alguien que nos hable de prosperidad. No, vamos a buscar estas doctrinas de vamos a volver a lo más puro de la fe. Puros cuentos. Pura falta de vino. Pura falta de identidad, pura falta de plenitud en el Espíritu Santo. No estamos conectados a la vid y apartados de Él nada podemos hacer. Pero tú dices: sí he podido hacer cosas. ¿Cómo que apartado de Él nada puedo hacer? Pues si mira mi negocio, mira mi imperio, mira mi familia, mírame. No podemos hacer cosas que le glorifiquen a Él.
no podemos hacer cosas que verdaderamente tengan un eco en la eternidad. Yo no digo que producir tu propio vino sea malo. Y yo no digo que no pueda haber lugar a que haya momentos en tu vida donde tú eres el que genera alegría y bienestar a tu entorno. Yo lo que te estoy insistiendo es que se va a acabar y que cuando se acaba, si no está Jesús en medio de nuestra celebración, vamos a terminar avergonzados o teniendo un vino chafa. Que sinceramente lo que sucede es que terminamos desnudos, avergonzados. A la iglesia de la Odisea le manda un mensaje muy fuerte y le dice: tú has dicho que eres rico y te has enriquecido, pero Jesús ve el corazón. Le dice: no, tú eres pobre, ciego y desnudo. ¿Ves? Se acaba el vino y se nota cuando se acaba el vino. Pero hay momentos donde Jesús se aparece. Gracias a Dios porque Jesús está en nuestra celebración. Se puede acabar el vino en el matrimonio, se puede acabar el vino en mi ministerio, se puede acabar el vino en tu casa, pero la labor de Cristo, te digo, es responsabilidad del novio, es hacerlo llegar otra vez. Y le dijo: todo hombre sirve el vino bueno cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. ¿Sabes qué? Pues es que hasta ahora lo habían buscado, porque Él guarda lo mejor, no para el final. Él guarda lo mejor para cuando tú lo buscas. Cuando ya te hartaste de tu vino, cuando ya te hartaste, cuando ya ha sido probada tu incapacidad de brindarte un verdadero gozo y una fortaleza que te sirva de soporte para aguantar este mundo malvado, este siglo malo, así lo define Jesús. Este siglo, y no es un siglo, es una temporada, es una era, es mala. Y en este siglo malo, Él ha provisto el vino bueno. Pero el problema es que nuestras elecciones a veces son basadas entre lo bueno y lo malo. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Esto es blanco o negro? Y necesitamos cambiar nuestra forma de elegir y nuestra forma de allegar recursos espirituales a nuestra vida y nuestra forma de buscar a Dios y nuestra forma de vivir nuestra vida cristiana, no entre lo malo y lo bueno, sino entre lo bueno y lo mejor. Porque a veces terminamos diciendo sí a cosas que, aunque son buenas, no son lo mejor. No es el vino bueno, sigue siendo artificial. No es lo mejor, no es lo que el Padre tiene reservado. No son las cosas que ojo no vio y que oído no oyó y que el Espíritu Santo ha revelado para nosotros. No son. Son cosas artificiales. Así que hay un último elemento que entra en juego para que Cristo produzca el vino. Si me puede ayudar el piano. Hay un último elemento que Cristo utiliza, y es el agua. Él no produce el vino desde cero. Podía, sí, pero te digo, este no es un milagro como cualquiera. Esta es una señal. Podía producir el vino de la nada, por supuesto. ¿Por qué llenar las tinajas de agua? Porque Cristo está apuntando a una realidad más grande. 2 veces en el mismo evangelio de Juan, Él habla del agua y utiliza el agua como un elemento. A la samaritana le habla un agua que entra.
Y le dice: si tú bebes del agua que yo tengo, no tendrás sed jamás. Capítulos después, en la fiesta de los tabernáculos, Él habla de agua que sale. El que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y agrega Juan: esto dijo del Espíritu Santo que vendría. Hay un elemento, hay un invitado extra a nuestra vida que produce el gozo. Sin Él no hay gozo. Es el Espíritu Santo. Por eso la falta de vino a veces es igual a una falta de hidratación, a una sed que no es natural, a una sed que no es la sed regular, y nos sentimos secos. Porque Él dice: antes de que yo ponga el vino, necesito llenar tu tinaja, necesito llenar tu corazón de agua, porque es la forma en que viene el vino bueno a tu vida. Dice el Salmo 42: como el siervo, ¿qué hace el siervo? Anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Y no, David no lo dice, perdón, no es David, es Coré. No lo escriben en un momento en el que precisamente estén muy enamorados de Dios. Viene en un momento de lejanía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Había lejanía. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Mira, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Había una separación que produce esta sed. Qué bueno que haya sed para que haya agua, para que luego haya vino bueno. ¿Sabes cuánto? Si eran 6 tinajas, eran aproximadamente 100 litros. Vamos a cerrarlo en 100 litros. 600 litros de vino para una pequeña boda eran una brutalidad. 600 litros de vino eran mucho más de lo que el novio podía haber allegado. 600 litros, ¿qué van a hacer con todo eso? Es otro mensaje de esta señal. La provisión del vino es abundante. No te alcanza para momentos, no es un chorrito. El vino que tú necesites es abundante. La provisión del Espíritu Santo para tu vida es abundante. Dice John MacArthur: el gozo bíblico consiste en la profunda y permanente confianza en que todo está bien independientemente de las circunstancias y dificultad. Es la heredad permanente de cada creyente, no una caprichosa alegría que viene y va cuando la casualidad lo permite. El gozo es, me encanta esta analogía, la bandera que ondea en el castillo del corazón cuando el rey está presente. Estén siempre gozosos. Estén siempre gozosos. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Tenía en la mente, yo no sé si hay personas que verdaderamente se sientan vacías. Desde hace mucho tiempo no hay gozo en tu vida.
sientes este cinismo, esta sequedad, andas avinagrado todo el tiempo, ácido, se siente la falta de gozo. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Y verdaderamente si Dios te está moviendo, ¿por qué no te acercas aquí al frente? Te hacemos lugar aquí al frente, a los costados. Si tu necesidad es tal, vamos a orar por ti. Y si no, ayúdame levantando tus manos, cerrando tus ojos. Dice el Señor que Él ha venido para predicar las buenas nuevas a los afligidos. Y ahí en Isaías 61, versículo 3, dice: para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Señor y Padre de todos nosotros, ven y llénanos otra vez. Mira, Señor Jesús, míranos, mira nuestros corazones que quizás son como el siervo. Mira nuestros corazones que están bramando por las aguas. Levanta tu mano y si estás atravesando una crisis en este momento, si te sientes con muy poco gozo en tu corazón, el Padre dice: tu copa está rebosando. Tu copa está rebosando. Si aún en presencia de tus enemigos, tu copa está rebosando.